Un joven intelectual, le digo yo en general, para saludarlo, quien investiga y quien sigue los fenómenos de lo que está pasando en esta época entre nosotros y también a nivel mundial. Hola Andrés, gracias por el contacto. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás vos? Buen día Bien, por ahí. bien, bien. Tu primera mirada sobre esta cuestión de la justicia. Viste que el Consejo de la Magistratura es un organismo creado en la Constitución a partir de la reforma constitucional del 94 que busca revestir de poder justamente a la justicia, uno de los poderes claves, que siempre se ve avasallado por la política de turno, al igual que pasa con el Poder Legislativo. ¿Cuál es tu mirada que ahora la Corte retome el control de ese organismo que selecciona a los jueces federales? Bueno, primero, que el Consejo de la Magistratura es un implante parlamentario en un régimen presidencialista. Está diseñado para no encajar bien. Ajá. Segundo, que en el 94, cuando se hace la reforma de la Constitución, la justicia no era la de hoy. Acababan, una década atrás, de juzgar a los comandantes. Teníamos una justicia prestigiosa, con una Corte Suprema prestigiosa. El Consejo de la Magistratura acompaña la degradación de la justicia argentina. No la impide, no la combate. La acompaña en el mejor de los casos y la empeora en el peor. ¿Por qué? Así que este es un problema de esa Constitución. Hasta ahora no encontramos la manera de que funcione. En Estados Unidos no tienen tal cosa. Es presidente con acuerdo del Senado, como funcionaba antes en Argentina. El Consejo de la Magistratura es un invento parlamentario que no conseguimos que funcione bien en un régimen presidencialista. Sin embargo, se supone que la selección, es decir, la terna de 3 jueces para que el Poder Ejecutivo convalide uno con acuerdo del Senado, lo aparta del poder político presidencialista que es muy fuerte en la Argentina. Pero antes también había confirmación por parte del Senado, como pasa en Estados Unidos. Y en realidad lo Sí, que vemos pero es que no no había una mucho. selección, no había una terna técnica, antes por... Mira, tenemos Comodoro Pi, las pruebas están ahí. Tenemos a Comodoro Pi, con Consejo de la Magistratura. Sin Consejo de la Magistratura no había ese Comodoro Pi. La degradación de la justicia viene de la época en que se instala el Consejo de la Magistratura. No pensemos que mágicamente se va a resolver con el Consejo de la Magistratura. Es una institución mal pensada, mal diseñada y mal articulada con el presidencialismo. Pero ahora la tenemos y en todo caso vuelve a su origen, digamos, ¿no? Con este control. Así es, la Corte Suprema se dio cuenta una década tarde de que había una ley inconstitucional. Correcto, correcto. Pero es interesante lo que planteas, me parece, porque en el régimen que tenemos, en donde el poder político se lleva puesto al resto de las instituciones, uno cree que con una justicia un poco más robusta tal vez estemos con algún equilibrio. Pero es cierto lo de la degradación. Ahora, la degradación de la justicia no es también parte de la degradación de nuestra clase política, dirigencial, las malas administraciones, incluso a nivel legislativo, Andrés. Parte sí, pero el Congreso funciona mucho mejor que el Poder Judicial. Y cuando hablo de Poder Judicial me refiero sobre todo al Poder Judicial Federal que investiga la corrupción, porque hay sectores de la justicia que funcionan relativamente bien. Son pocos, pero están ahí y hay jueces honestos, solo que no están en Comodoro Pi. Claro. Y esto es muy importante, vos hablas de la politización de la justicia. Entonces inventan un órgano con intervención política, porque participa la presidencia y participa el Congreso, para despolitizar la justicia. Lo que hacen es politizarla en segundo grado. Hay una doble politización de la justicia. Consiguieron el efecto contrario al que buscaban. Una peor justicia, no una mejor. Claro, claro. Pero bueno, la inconstitucionalidad de una ley que reducía el Consejo también probablemente tenía sus vicios en ese sentido, ¿no? De mayor control político. Ahora... Así es, esto es un parche sobre un parche. Vamos a ver cómo funciona. Claro, claro. ¿Qué pensás sobre lo que viene y algunas medidas coyunturales? Por ejemplo, la economía argentina está desbocada, pero no es nuevo. El récord de inflación también marca algún indicador de esta época, pero no es del todo novedoso. Y las medidas que se proponen son generar más impuestos y nuevos bonos para las clases sociales más bajas. ¿Cómo lo ves? Yo no soy economista, pero los éxitos de estabilización en Argentina desde el 83 en adelante tuvieron dos componentes. Un ministro de Economía con capacidad técnica y un programa, y un presidente con espalda política y mucho apoyo. Fue Alfonsín con Surruil, fue Duhalde que se bancó todo con Lavagna, y fue en el medio Menem con Cavallo. Ahora no vemos un ministro con un programa ni un presidente con espalda. Así que todo lo que están haciendo son parches posiblemente condenados a fracasar. Hace falta un programa de estabilidad, y para eso necesitamos un ministro con programa y un presidente con espalda. No veo ninguno de los dos. Andrés, ¿y esta coalición que nos gobierna, cuyo poder reside en la vicepresidenta para un país presidencialista, con divorcios, con miradas distintas, incluso sobre las propias políticas que administran,
¿Qué te genera? Incertidumbre, pero justamente porque el poder no reside en la vicepresidencia. En la vicepresidencia reside una impotencia más. Esto se lo roba Pablo Gerchunov, un economista argentino que dice que presidentes débiles no son una novedad en Argentina, los hubo y muchos. Marcelo Torcuato de Alvear tuvo la suerte de tener mucha capacidad y buenas condiciones económicas, pero el fuerte era Irigoyen. Cámpora, ¿qué te voy a decir? Ilia o tantos otros. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que a esos presidentes los ponía, no a Ilia, pero a Marcelo T. de Alvear y a Cámpora, un líder fuerte, que no le permitían ser presidente, no le permitía la Constitución o no le permitía la dictadura. Y entonces un líder fuerte designaba un presidente débil. Ahora Cristina no fue presidenta porque no tiene los votos para ser presidenta. Nadie se lo impedía, no hay proscripción, no hay dictadura. Ella estaba habilitada para hacerlo, la gente no lo hubiera votado. Entonces tenemos un fenómeno de un presidente débil, elegido por una lideresa débil. Es una suma de impotencias. Es decir, un acuerdo para ganar la elección, pero muy malo para gobernar, sería en un punto, ¿no? El frente de todos a esta altura. La situación económica les permitió que la unidad les garantizase la victoria, pero no el gobierno. Para eso hace falta por lo menos un rumbo, ni siquiera te digo un plan, saber para dónde ir. Y eso es lo que ni el presidente ni la vicepresidenta tienen claro. Andrés, se dice que es una época de fragmentación, época de coaliciones políticas, vos esto seguramente lo estudiás y lo escribís en tus ensayos, de caída en la calidad de los liderazgos. Muchos dicen que ya no hay, por ejemplo, una Angela Merkel como, bueno, hasta hace poco tiempo, que esto se lo ve en muchos países también. Y pienso en ese sentido en lo que pasa también con la coalición opositora, en Juntos por el Cambio, que tal vez tenga una revancha de cara a las elecciones del año que viene, pero también muy fragmentado. ¿Cómo analizás el horizonte de la política electoral para los meses que vienen en la Argentina? Parto de tu ejemplo internacional y bajo Argentina. Dale. Nosotros extrañamos a Angela Merkel, gobernó 4 periodos en Alemania con una capacidad de liderazgo que fue creciendo con el tiempo. Y sin embargo fue Angela Merkel la que condenó a Europa a depender de Rusia. Mirá vos. Porque ella decidió cerrar las centrales nucleares y por lo tanto condenó a Alemania a comprarle el gas a Rusia y a financiar el armamento ruso que hoy invade Ucrania, todavía Polonia no. Sí, la cuestión política que descuidaron, sí, es cierto. Pero hoy tenemos a Zelensky. Es difícil encontrar en el tiempo próximo un líder como Zelensky, el presidente de Ucrania. Así que fíjate que cuando surge la necesidad, a veces surge el liderazgo. Esto es simplemente para decir que en tiempo de paz, capaz que Churchill no hubiera sido tan buen gobernante. De hecho, es lo que pensaban los británicos. Termina la guerra mundial en el 45 y lo mandan a casa. Pierde las elecciones, Churchill, después de ganar la guerra. Así que ahora vemos a Angela Merkel, que le erró en todo, siendo una gran lideresa, y se fue a casa, y a Zelensky, que mientras le bombardean y destruyen el país, demuestra ser un líder como pocas veces vimos. Y en Argentina pasa algo parecido. Los líderes surgen en momentos de necesidad. Este empieza a ser un momento de necesidad. Ahora van a empezar a surgir los líderes. Nos venimos lamentando ahora de la ausencia. La gente empieza a reconocer liderazgos en la calle. Algunos son efímeros, algunos se van a mancar antes de tiempo y otros quizás lleguen y nos estrellen contra la pared. Pero lo que vemos es, fíjate, contra lo que uno pensaría, líderes con los cuales la gente se quiere sacar fotos. La gente persigue a algunos dirigentes para sacarse selfies en la calle. No son muchos, pero hay. En 2001 no había. Interesante. Pienso en lo que decís, pienso en el mundo descuidando la política y tal vez ocupándose más de lo económico. Y pienso en la Argentina en varios aspectos. En el fenómeno Milei, te pregunto sobre esto también. ¿Qué pensás? Y en el nacimiento del kirchnerismo, después de lo que fue la alianza, que se transformó en un líder que de algún modo generó un movimiento que gobernó durante estas 4 décadas que se van a cumplir en el que viene de democracia, ¿no? Mientras hablaba, pensaba en estos aspectos, sí. Tocar los 2 puntos que para mí son clave. Milei como una expresión de los liderazgos emergentes y el kirchnerismo como un movimiento que se volvió repentinamente viejo. El kirchnerismo encantó, enamoró, generó seducción para los jóvenes que entraban en política. Hoy no más. No hay un solo dirigente kirchnerista que mida. Y los jóvenes ya no entran más en política por el kirchnerismo, entran por Milei o por el radicalismo. Es cierto, se lo ve en las universidades, se lo ve en la Universidad de Buenos Aires, donde soy profesor, por ejemplo. Sí, impresionante. Franja Morada arrasó en todos lados, en la UBA, en La Plata, en Rosario, en Córdoba. Esto no pasaba desde los 80. Una cosa increíble. Los reformistas. Y lo que decís de Milei, no le quiero escapar a la pregunta. Milei es el que se ve más claro. Pero Patricia Bullrich, que es quizás la lideresa política con más historial, y Facundo Manes, que es más novedoso, representan fenómenos
similares en el sentido de que tienen convocatoria espontánea, de que la gente se les acerca para abrazarlos y sacarse fotos con ellos. De nuevo, esto es novedoso, esto no pasaba en Argentina hace 20 años. Está pasando ahora en medio de esta crisis profunda. La gente busca representantes y los encuentra, los hay, desparramados en todo el arco ideológico, menos en el kirchnerismo. Te hago la última sobre Milei porque me parece un fenómeno que para la Argentina, no sé si tenés antecedentes presentes de algo así en la Argentina, pero pienso en el correlato, si es aplicable, de lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, incluso lo de Trump en Estados Unidos. ¿Es un síntoma también de época el fenómeno Milei y puede llegar a ser presidente para vos? Es un símbolo de época sin ninguna duda. Representa, él dice, no la anti-institucionalidad, sino el anti-establishment. Él no está en contra de las reglas, está en contra de las personas, de la casta. Y él habla de casta como hablaba Pablo Iglesias en España, fíjate cómo se tocan los extremos. Izquierda y derecha hablan de la casta, están en contra de la gente que gobierna. Ahora, el contraste con Trump y con Bolsonaro es el siguiente. En Estados Unidos tenés que ser de uno de los dos partidos establecidos o no jugás. Correcto. Trump optó, financiaba a los demócratas, quiso ser candidato, fue con los republicanos porque lo aceptaron. En Brasil no precisás un partido político. Bolsonaro pasó por 9 hasta llegar a la presidencia y durante la mayor parte del mandato no estuvo en ninguno porque se desafilió del que lo llevó a la presidencia. Argentina es como Estados Unidos, solo que tiene más de 2 partidos, tiene 4. ¿Cuáles son esos 4? El radicalismo, el peronismo, el PRO y el Movimiento Popular Neuquino, que es uno de los más institucionalizados, pero solamente provincial en el país. Así que Milei tiene que enfrentar esta decisión. ¿Hace como Bolsonaro, política sin partido? ¿O hace como Trump, política con un partido? Hasta ahora en Argentina, sin partido no se puede hacer política, porque no existen las candidaturas independientes. Existen los extrapartidarios, que son no afiliados que van con un partido. Porque hay varios mecanismos restrictivos en el sistema institucional. El sistema electoral mismo, la boleta partidaria, esto que te decía de que los candidatos tienen que ir en lista de partido. Así que si no cometen un error desde el establishment de modificar la forma de voto del sistema electoral, Milei la tiene complicada, porque no tiene partido, tiene que optar. Muy interesante, Andrés, ¿eh? Un gusto conversar con vos. Te mandamos un abrazo, gracias por el tiempo y por el aguante además. Un placer. Hasta la próxima. Bueno, interesante hablar con Andrés Malamud, que lo ve desde Portugal, pero tiene una mirada, por supuesto, de quienes han